Oiga, Peladito Yeye, ¿está por ahí? Sí, cuénteme, ¿qué onda? ¿Usted es idiota o imbécil? Un poquito de ambas, ¿por qué? Depende del momento si usted es Claro, idiota o imbécil. claro. Es contextual, pues, weón. Hay días que soy Ah. idiota, hay días que soy imbécil. Ahí ya depende de cómo me sienta, ¿cachai? Depende de muchos factores. Por ejemplo, si está nublado, si está lloviendo, si tengo hambre o no tengo hambre, si me siento contento o estoy triste, si estoy enojado. Anda a saber tú, pues, weón. Y por ejemplo, cuando está lloviendo, ¿usted es idiota o imbécil? Solo idiota. Solo idiota. Y Solo cuando está con hambre, ¿es No, ahí me idiota o pongo imbécil. Ahí me pongo imbécil. No, yo la verdad es que, al igual que usted, también aplican ambas, pero mayormente soy idiota que imbécil. Ah, Nico, es que vos te ponís huevón. Es que así es la cosa, po, así es mi naturaleza, pues, Peladito Yeye. Una naturaleza que no se basa en blanco y negro, una naturaleza que está en escalas de grises. Exacto, exacto. Oiga, pero más allá de la tontera misma y todo eso, ¿qué significa ser idiota y qué significa ser imbécil? Porque a veces muy sueltos de cuerpo utilizamos estos términos, pero no sabemos qué significan realmente. Por ejemplo, usted, Yeye, ¿cuál es su idea de ser idiota? Esa es una buena pregunta, mi cajarito tutututu. Mira, Nico, lo que yo tengo entendido, así como por ejemplo ser idiota, y yo lo tengo asociado a ser idiota, es actuar de forma totalmente irracional o actuar de forma totalmente desproporcional al contexto, a cómo te sientes en un momento determinado. Ponte tú. ¿No te ha pasado que de repente tenés hambre y te pones de mal humor? Sí, Ya, tal cual. te ponís de mal humor y andáis con la weá y la cosa es que todos empiezan, ya anda idiota este weón. Y yo lo digo, y yo lo asocio, por ejemplo, para que caché el ejemplo, que te poní idiota porque estás actuando de forma irracional ante una sensación que simplemente puedes luchar para evitar. Por ejemplo, yo estoy cagado de hambre y me compro alguna weá para comer o espero a llegar a mi casa y como, pero el tema es que ¿por qué mierda me la voy a echar con todo el mundo si yo soy el weón que tiene hambre? No es culpa de nadie que yo tenga hambre, ¿cachai? Por eso anda idiota el weón. O sea, es como también se dice andar pateando la perra. Weón, ¿sabes qué? Siempre cuando me dicen esa cosa, eso de andar pateando la perra, me imagino un weón pegándole un perrito y puta Nico, ¿sabes que de verdad esa weá me enoja, weón? Me enoja cuando se ponen weones con los animalitos porque, no sé, weón, es como mucho. Pero el dicho de andar pateando la perra, yo me imagino un weón así como en la furia máxima, así con toda la weá, con todo el enojo, con todo el odio, así. Mira, yo creo que más allá de, en mi caso, más allá del máximo respeto a los animalitos, a las mascotas, yo tengo mi mascota, mi gato. Afortunadamente esa violencia está en la palabra y no en el acto, en mi caso, y yo deduzco que en tu caso es lo mismo. Pero a mí me dicen, de 24 horas que tiene el día, 23 me dicen que ando pateando la perra. Andáis de la perra. Claro. O cosas relacionadas Oye, con la perra. Patear la perra, hijo de la perra. Hijo de la perra. ¿Te Oh, gusta vos el sabés que- hueveo, Yeye? Puta Nico, sabes que no puedo evitarlo, weón. Es una cosa que no, me nace. Ah, ya. Oye, pero sabéis que me parece interesante porque hay mucha gente y por lo menos dentro de lo que te conozco, yo sé que igual a ti, Nico, te gusta el huevo, eres medio loco para algunas cosas de repente, pero lo que más me llama la atención es que asocien que un hueón ande serio o que un hueón no tenga un sentido del humor tan amplio, ¿cachai? O que no ande contento todo el día. No, este hueón es idiota, es puente cortado. Sí, No sé si te ha pasado, Nico. claro. Sí, creo que estoy de acuerdo. Pero nos falta también definir qué significa ser imbécil. Porque al parecer hay una leve diferencia semántica entre ambos términos. Sí, pues Nico, de hecho, mira, voy a hacer un pequeño ejercicio y me voy a poner a buscar la definición
en la RAE, para ver qué me dice qué significa ser imbécil. A lo mejor va de la mano con lo que nosotros pensamos, pues, weón. Pero mira qué interesante el ejercicio. Antes de decir qué dice la RAE, el organismo autorizado para esto, primero nosotros demos nuestra definición de qué significa ser idiota y qué significa ser imbécil. Yo creo que idiota va por el lado de lo que tú dices, tiene que ver con un estado de ánimo. Pero la imbecilidad para mí es una cuestión casi como de estupidez inconsciente. Sí, yo también pienso más o menos algo parecido, Nico, es una weá de... Este compadre es tonto, es weón derechamente, le faltan palitos para el puente, se le arrancan los enanitos para el bosque. No, alguien derechamente weón. Pero para mí también ser un imbécil es ser alguien weón. Y no claro, solamente weón, sino que voluntariamente weón. Pero claro, pero en el fondo es... Ser imbécil es ser ahueonado, negligente. Claro. ¿Cachai? Ahueonado, negligente. Entonces ponte tú si te dice quédate en la casa porque hay cuarentena y vos vayas a decir lo contrario, entonces iría ahueonado, por un lado porque no entendí el mensaje, la orden, la disposición, y más encima eres negligente dado el contexto de la orden. ¿Me explico, Yeye? Sí, pues Nico, de hecho es como esa más o menos la idea. Tú, qué bueno que le podéis dar sentido a las weas que estoy pensando, como que a veces me cuesta verbalizar lo que pasa por mi cabeza. Pero mira, no está muy lejos en todo caso de lo que nosotros estamos planteando, porque por ejemplo lo que tú decís sobre los imbéciles, aquí según la RAE dice tonto o falto de inteligencia, propio o característico de una persona imbécil, más que también dice una persona que padece, cacha, como una enfermedad, que padece imbecilidad. Ah, mira. Flaco o débil. Mira, y una persona tonta, o sea, idiota, digo, también se toma como algo tonto, corto entendimiento, engreído sin fundamento para ello. ¿Cacha? No estaba muy lejos de lo que nosotros estábamos diciendo, güey. Mira que... Propio o característico de la persona idiota, que parece de idiocia y que carece de toda instrucción. Idiocia, ¿qué es esa palabra? Nunca la había escuchado. Idiocia es un trastorno caracterizado por una deficiencia muy profunda de las facultades mentales, congénita o adquirida en las primeras edades de la vida. Mira, o sea, no a la idea, vez que puede ser una cosa racional, consciente, al mismo tiempo es algo neurológico. Sí, bueno, de hecho, o psicológico, no sé. Es una wea que tiene múltiples significados, weón. Oh, la cagó. Sí, mira, hoy día aprendí algo. Nunca había pensado en la palabra idiota, pero como el sujeto. La siempre cagó, idiota es el adjetivo. Sí, pues, andáis idiota. Mira, qué bueno. En ese sentido yo creo que sí, yo soy más idiota que imbécil, aunque contengo ambas, predomina más la idiotez, la verdad. Creo que tengo un poco más de tino y de consideración por el resto como para no considerarme imbécil. ¿Cuál es tu idea al respecto, Yeye? Puta, la verdad, Nico, yo estoy cargado más para la idiotez que la imbecilidad, derechamente. O sea, a mí me mostráis ¿cómo se llama? Me mostráis la definición y no hay otra interpretación que pueda dar. Más cargado para la idiotez, me declaro idiota. Claro, y entre ambas definiciones, casi que ser idiota es como una bendición, porque tratándose de algo que por una parte tiene un componente de inconsciencia, de algo que tú no puedes controlar, de alguna manera eso te salva de la imbecilidad que tiene el componente, claro, consciente. Entonces me enorgullezco de ser idiota, Yeye. Idiota a mucha honra. A mucha honra. No pensé que hoy siendo... ¿A cuánto estamos? Hoy día es domingo 20... Sí, es domingo 24 de mayo. 24 de mayo a las 25 para las 6. Declaro a mucha honra y orgullo que soy idiota. Bien ahí, Nico. Bien ahí. Muy bien. Mira que andamos brillantes hoy, estimado. Perfectos idiotas, po, weón. Perfectos idiotas, sí. Oye, Nico, ¿cómo has estado, weón? Muy bien.
Seguía pensando en eso, la verdad, Gille. Te quedó dando vuelta. Interesante. Al mismo tiempo estaba pensando y que podemos dejarlo para otro bloque o para otro programa lisa y llanamente. Otro adjetivo que sirven para descalificar, como por ejemplo, cabeza de alcornoque. Pero esa es cabeza de alcornoque. Yo la asocio a algo súper simple. Mira, escúchame. Cuando me dicen cabeza de alcornoque, yo pienso el alcornoque, el árbol del corcho. Como el corcho es liviano y flota mucho, estamos diciendo que es una persona que tiene un cerebro bastante livianito, y por tanto puede que sea incluso hasta puro aire. ¿Por qué? Porque flota en el agua. Sí, y ahí yo digo, no, este compadre es cabeza de alcornoque, es hueón. Sí. Como que tiene esa cosa como de cabeza hueca, de ideas livianas, y eso. No es un tipo cabezón. Livianez mental. Y el otro que una vez escuché era bodoque. ¿Bodoque? ¿Qué es bodoque? No tengo idea. Yo, si me decís bodoque, pienso en Juan Carlos Bodoque, pues, weón, el mono de 31 minutos, weón. Sí, no, pero claramente que la palabra inspiró al personaje, pero bodoque también se utiliza para descalificar, pero ahí ya no se me imagina qué podría ser. Mira, weón, sabéis que me metí a la radio de nuevo para revisar y la definición es más larga que la chucha, weón. La pulenta. A ver, ¿qué dice? Mira, un bodoque. Labor de bordado en relieve de forma redonda. Burujo. Reborde con el que se refuerzan los ojales del colchón por donde se pasan las bastas. Bola de barro hecha en molde y endurecida al aire del tamaño de una bala de mosquete que servía para tirar con ballesta. Persona con cortos alcances. Pelota o pedazo informe de papel, masa, lodo o cualquier otro material blando. Hinchazón de forma redonda en cualquier parte del cuerpo. Chichón. Pelota de hule que se pone en la punta de un palillo para tocar la marimba. Ser querido, sobre todo referido a un niño pequeño. Todo eso es bodoque, en ningún caso es un insulto. Sí, pues, weón. Cuando dice persona de cortos alcances, básicamente te están diciendo tonto. Claro, pero tampoco es tan grave. No, pues es como tontito. Claro, pero considerando de que de toda esa definición solamente una se refería a una descalificación, es muy probable que si yo salgo a la calle y le digo a alguien, oye, tu bodoque, probablemente se enoje. Pero oiga, sin saber toda esa definición de la RAE, qué loco. Oye, pero ¿sabes qué? A propósito de eso, y me nace la duda entonces. Ya, bacán, la RAE es como una fuente, de hecho tiene bastante peso en cuanto a lo que es el dominio de la lengua española, ¿cachai? O del español, o como le queráis decir a la web. Y siempre han habido como corrientes, particularmente estas que abordan el problema del lenguaje inclusivo, que hacen crítica, pues, dicen, no, ¿sabéis que la RAE no tiene peso? Porque me rechaza el lenguaje inclusivo, por tanto RAE por el orto, y yo pienso... Bueno, más que pasearte la RAE porque sí, porque yo hasta el día de hoy no me han dado un buen fundamento para decir, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes que la RAE vale callampa? Lo veo desde el punto de vista de que el lenguaje es un fenómeno social y es convencional, por tanto todos se tienen que poner de acuerdo para hablar en un mismo código. Por ejemplo, nosotros todos hablamos en español chileno y si decís hueón aquí en Santiago, en Arica también te van a entender y en Punta Arenas probablemente igual. El tema es que mucha gente trata de meter el lenguaje inclusivo como a presión, a la fuerza, forzar a otros a que cambien el código o que adquieran una convención que no comparten, pues, weón. Y el tema es que el lenguaje no funciona así. El lenguaje es un hecho convencional y de carácter involuntario. Entonces, cuando todos se ponen de acuerdo en ese sentido, recién ahí cambia el código y recién ahí podía admitir el lenguaje inclusivo. Pero mientras no pase ese fenómeno social, se te cae nomás, pues, weón. Porque no podía obligar, por ejemplo, a una población de 17, 18 millones de personas a que caigan en tu código porque, según tú, es arbitrario, ¿cachai? Que hablemos de otra forma. Me parece llamativo, weón. Sí, tenéis razón, es como mera maña, porque yo creo que en algún punto la RAE, si se trata de una organización responsable y estudiosa de la lengua, del idioma español particularmente, yo creo que no defiende términos o conceptos si no tiene alguna base etimológica
por detrás, ¿cachai? O más que eso, que vayan de la mano con una convención social. O sea, si estamos todos de acuerdo en que X, Y, Z formas de hablar o códigos finalmente son válidos, se deben entender como admitidos. Pero si estáis hablando de que existe un sector minoritario que no le gusta tu código y te está obligando a usar el suyo, tampoco podía entender que esta weá es un fenómeno general. Pues bueno, no hay un criterio finalmente que te permite decir, ya sabéis que esto sí va, ¿cachai? Sí, a lo que yo voy es que si yo tengo un conflicto con una palabra, yo estaría en mayor medida seguro de que la RAE podría explicarme por qué esa palabra es así, o se utiliza así, o se utiliza en este contexto. Yo creo que estaría en condiciones de darme esa explicación lógica y racional. Pero con respecto al lenguaje inclusivo, es más bien un tema de... No hay una explicación, o por lo menos nadie me ha explicado cuál es qué es lo que le da vida, y por lo tanto sentir que uno tiene que incorporarlo dentro de su lenguaje cotidiano. En el fondo estamos hablando de cambiar un idioma, ¿cachai? Un idioma español. Claro, es modificar el código completo, y el tema es que los códigos no se modifican de la noche a la mañana, pues. Y que te impongan un cambio de código solamente porque alguien tiene X, Y, Z razones. Normalmente he escuchado razones desde el punto de vista de que el lenguaje en sí mismo es sexista, y por eso tiene que modificarse algo mucho más neutro. No me parece algo necesariamente suficiente, ¿cachai?, para sustentar esa idea. Yo lo veo desde esa perspectiva. Hay mucha gente que no comparte esta weá, y probablemente van a haber personas que no van a compartir finalmente esa apreciación, pero finalmente tenéis que apuntar a eso. ¿Cuál es el fenómeno social general? ¿O cuál es lo que apunta más la gente? ¿La gente, tú crees que ve sexualización o machismo o todo eso en las palabras en sí mismas? No, en el lenguaje es una herramienta, y es la misma lógica del martillo. El martillo puede matar a un huevón y te puede construir una casa. Y en ese sentido el lenguaje es lo mismo. Es la utilización. El lenguaje español puede ser sexista conforme a la utilización que le dis, pero el lenguaje en sí mismo no lo es. Yo cuando hago, por ejemplo, la distinción entre el él, la, los, las y toda esa mierda, no lo hago con el objetivo, ¿sabéis qué? Aquí hay solo mujeres, aquí hay solo hombres, y por el pico las disidencias porque no hay intermedios. No, viejo, yo apunto a otro lado, pues, bueno. Y si yo no digo ley, y yo no ocupo el todes, y yo no ocupo todas estas cosas, es porque simplemente mis códigos de lenguaje no lo ven como un canal válido, ¿cachai? Un código válido, un código que sea necesario utilizar, ¿cachai? Y yo lo veo así. Es una cosa. Sí, y en ese sentido podríamos decir entonces que el inglés es el idioma más inclusivo del mundo, porque ellos no hacen esta distinción en los artículos. Claro, a lo mucho un usan artículo, el he or she, ¿cachai? Y claro, sería. Claro, y como tú dices, yo creo que también estoy de acuerdo en el hecho de que finalmente es el lenguaje y cómo lo ocupas. Si tú lo ocupas deliberadamente para denostar, para faltar al respeto o la dignidad de las personas, yo creo que procede el tema de modera tu lenguaje. Puede ser. Claro. Modera tu lenguaje, incluso... pero si finalmente lo que mi interés a través del lenguaje es la comunicación, y que me entiendan, en el fondo la base de la comunicación es hacer común algo para que me puedan entender, yo creo que no habría ningún problema. Pero si yo empiezo a incorporar este lenguaje en un contexto, este lenguaje inclusivo, en un contexto donde nadie lo entiende, el fenómeno de la comunicación no se va a dar. Y por lo tanto sería absurdo. ¿Me explico? Sí, sería absurdo tratar de yo hablarle a alguien con el fin de que no me entienda. Claro, y al final tampoco voy a ir así como un grammar nazi, ¿cachai? A decirle a una persona, oye, que ya sabéis que deja hablar el lenguaje inclusivo porque ese código yo no te lo voy a aceptar. Tampoco voy a caer en ese extremo, ¿cachai? O sea, si el weón cree que ese código es válido, yo no soy nadie para decirle, sabéis que cambia tu weá de código porque me cae mal. Pero sí, yo no lo voy a usar, por ejemplo. Yo creo que a lo que debe ocurrir acá es que, bueno, uno es libre de usar esas palabras como uno quiera. El tema es que cuando tú no la uses, no se enojen contigo o te violenten de alguna forma por no usarlo. Primero porque incluso en mi caso personal, si a una persona le hace feliz que yo hable de esa forma, lo voy a hacer.
Pero con ese fin, no porque yo realmente crea en este famoso lenguaje inclusivo, pero lo que no tolero es que te violenten, se enojen contigo, te traten de esto, lo otro, por no usarlo. En el fondo, esta cosa impositiva de todo este asunto. ¿Me explico? Sí, bo. Porque en ese sentido, yo también podría violentar a alguien por no usar el español de la forma correcta. Claro, le podría decir, oye, sabes que no estás utilizando la lengua española como corresponde. Así es. No me voy a poner exquisito tampoco con esas weas, pues si al final, ¿para qué andamos con cosas? En Chile también somos re buenos para pasearnos el código, entonces como que no podía exigir un estándar que más encima hipócritamente tú decís que usáis y no usáis, pues. Exacto, es que por eso, yo creo que tiene que ver con la intención que tú lo usas. Por ejemplo, cuando yo lo uso, mi intención es hacer sentir bien a la persona que quiere que lo use, pero no porque crea en esto, la verdad. Podríamos decir que son como besitos lingüísticos. Claro, algo así. Ahora, ojo, que ni tú ni yo usemos lenguaje inclusivo no significa que seamos homofóbicos o sexistas. Sí, pues sí. De hecho, hay mucha gente que tiende a hacer esa asociación. El weón se niega a usar lenguaje inclusivo. Este weón es machito. Este weón le gusta invisibilizar a las minorías. Viejo, yo reconozco la existencia de las minorías, yo reconozco la existencia de la diversidad, yo reconozco finalmente que existen weones que no comparten necesariamente la denominación hombre-mujer, ¿cachai? Pero no porque no use lenguaje inclusivo significa automáticamente este weón es sexista, ¿cachai? Exacto. El hecho de que tú hables de algo en términos de no aceptarlo de manera lógica, no te hace amar la parte opositora automáticamente. Es como cuando te dicen, es como por el ejemplo más burdo, es como cuando, por ejemplo, si tú le tiráis mierda a la derecha, el güey de la izquierda. Vos sois comunista. Sí. No, güey, tampoco soy comunista. Soy una tercera opción. En redes sociales se da esa lógica, pues. Cualquier soy una tercera opción, una cuarta opción, una. Entonces es como igual Barça de la gente que te ¿cómo se dice? Que te puta, weón, ¿cómo se dice? Ya, pues Nico, ponte las pilas, como que te pongan de manera gratuita en una posición que tú no tienes simplemente porque no hablaste bien de ella. Es súper enredado lo que dije, pero tú lo entiendes. Puta, yo lo entiendo, pero para que se entienda mejor, yo creo, y para que yo me entienda y tú me entendáis. Al final del día la weá es que tontos graves hay en todas partes, po weón, y claro. Finalmente no voy a exigir un estándar y da lo mismo esto ya saliendo del tema del lenguaje, porque hablar de lingüística no es nuestra expertise, weón. Sí, todo partió por preguntarte si era idiota o imbécil. Sí, weón. Me autodenomino idiota, y la cosa es que al final del día va por allá, o sea, sí. Bueno, no estamos viviendo en una escala de blanco-negro, sino que una escala de grises o un arco iris, depende de tu visión más o menos optimista del mundo, weón. Y nada, pues va por allá. Fuera de eso, ¿cachai que llevamos caleta hablando, filosofando? Bueno, lo que quería decir era que amar a X no me hace odiar automáticamente a Z. Eso es lo que quise decir. Puedo odiarlo a los dos. Me saliste matemático, weón. Oye, pelado Yeye, y yo creo que de esta forma súper académica estamos comenzando. Llevamos como 30 minutos y damos inicio oficial a este programa llamado Sin Currículum. Muy bien, Yeye. Muy bien. Oye, Nico, pero ¿sabes qué? Nos piriamos casi media hora, weón, ahí en filosofía, filosofando, dándole vuelta, buscándole la quinta pata al gato, poniéndonos, weones, con lingüística. Viejo, esta weón es un programa cultural, weón. Esta weón es un programa cultural, derechamente. Pero aprendiste algo de una tontería. Sí, weón, hoy día me llevo una lección para la casa. De la idiocia me llevo un par de weas para la casa. Excelente.
Cuénteme. te tengo que decir unas cuantas verdades. A ver. ¿Tú leíste Drácula alguna vez? No lo leí. ¿No lo he leído? Legendaria novela de Bram Stoker. Ajá. Stoker. Oye, pero supongo que ¿cachai? El mito del vampiro, pues, weón. ¿Sabéis en qué consiste, no? Por supuesto. Oiga, Yeye, yo creo que se está dando mucha vuelta. ¿Por qué no le da? Yo estoy desesperado. Quiero pasar ya al tema de fondo. Por favor. Ya, weón, ¿sabéis qué? Quedamos pendientes con nuestro público. Vamos a la cultura pop de una buena vez. Ya, de cabeza a la cultura pop. Mira, ¿sabéis que quedamos debiendo una weá la semana pasada? Y ¿sabéis que tú, Nico, yo sé que a ti te gusta, a mí como Yeye también, me encanta esta weá. Vamos a hablar de La Generación Perdida, de Lost Boys. Lost Boys, pedazo de película. Está dentro de mí. Sin ser una gran película en términos de guión o de argumento, tiene unos elementos que son, pero que a mí me volaron la raja. No sé ti, Yeye. Entonces, si tanto te gusta, si tanto la consideráis dentro de una de tus películas favoritas, cuéntame, ¿de qué nos habla esta obra? Perfecto, muchas gracias, Yeye. Básicamente esta película se trata de una familia que se va a vivir a una localidad en California que se llama Santa Clara. ¿Qué tiene de particular Santa Clara? Es que está infectada de vampiros. Mira, a grandes rasgos, ese es el concepto. Sí, y bueno, se trata finalmente de cómo estos hermanos van dilucidando todo lo que hay detrás, cómo se resuelve toda esta trama y finalmente, y lo que más me gusta es la escena del final, cuando el abuelo entra con una camioneta como con púa, weón, y matan a uno de al vampiro, al malo, al antagonista, y se baja la camioneta, abre el refri, saca una chela y empieza a sonar People Are Strange. Y yo digo, oh, qué wea más buena. Sí. No, y bueno, esta pequeña introducción en cuanto al argumento de la película igual fue bastante ordinaria. Pero sí, fue bastante picante, pero usted puede ir si quiere a Wikipedia o YouTube. De hecho, si quiere ver la película, véala. Sí, hay mucha información al respecto porque la idea no es detenernos en contar la película en el fondo, sino que comentar aquellos elementos que hacen que nosotros adoremos esta película Yeye. Sí, de hecho lo que más me gusta de esta película es cómo logran adaptar, y yo creo que de una forma bastante satisfactoria, el concepto de vampiro a la tendencia que había en esa época. De hecho, durante la segunda mitad de los 80, el 85 para adelante, se buscaba adaptar a los nuevos tiempos al vampiro, y de hecho esto llegó hasta mediados de los 90. Y eso me parece súper interesante porque normalmente el vampiro, la concepción que se tiene, la clásica, es un weón bastante elegante, un weón que representa muchos vicios finalmente dentro de lo que es la humanidad de la persona. Y aquí son todo lo contrario, pero al mismo tiempo siguen conservando esa esencia. O sea, son tipos viciosos, son gente que finalmente es totalmente inadaptada, tienen estas debilidades propias de los vampiros, y se lleva a este entorno más o menos loco, más o menos juvenil también, que se vive en Santa Clara, pues. Y eso es una de las cosas que más me gusta, weón. Exacto, haber sacado el vampiro del castillo para llevarlo a una ciudad donde está todo pasando, alcohol, drogas, todo el bajo mundo que se puede dar en algún lugar, se da ahí. Esto ya ocurre ahí. De hecho, tú vas a estar de acuerdo conmigo, Yeye, que estos vampiros son sucios, son de pelo largo, están vestidos de rockero y andan en moto, y debo decir que están muy ricos. Están muy ricos. Están más o menos. Así que eso tiene todo este elemento que viene a modernizar el concepto de vampiro, y tal como tú habías dicho en su inicio, es una película que es cómica, pero en términos de conceptos de película de terror está tan bien hecha que al mismo tiempo llega a ser aterradora. Yo debo confesar que cuando vi esa película tenía pesadillas con esa cuestión, porque el maquillaje está súper bien logrado, la fotografía está muy bien lograda, en fin, es muy, muy creíble, sabiendo que obviamente los vampiros no existen como los conocemos.
Entonces, claro, era cómica porque al mismo tiempo, como tiene toda esta chispeza juvenil, también tiene esta cosa terrorífica muy, muy, muy bien trabajada, muy bien manejada. Yo no sé si después de eso hay una película parecida a esa, porque tengo entendido que Drácula, la más conocida, es bien posterior a esa, pero sigue, digamos, cultivando el mismo mito, la misma historia del vampiro de Castillo. Sí, pues, lo que pasa es que con de la generación perdida o de los Boys, la gracia es que, claro, se saca al vampiro del castillo, y lo otro es que se sigue creando una mitología que es bastante rica en torno a estos personajes, porque a pesar de que son seres viciosos y que representan ese lado oscuro que medio perverso que tienen los vampiros, siguen siendo personajes súper atractivos, hasta queribles, yo diría. Exacto, tienen mucho carisma. Por el hecho de que tienen mucho carisma, y tú los veis en la pantalla y claro, están súper bien logrados. De hecho, sí, algo que rescato de esa película, y te lo digo porque la vi hace no tanto tiempo, ha envejecido bastante bien, man. Y de hecho es una de las grandes gracias que tienen muchas de las películas más o menos antiguas, que envejecen bien porque muchos de los efectos o muchas de las cosas que se hacen no son dependientes del computador, man. Exacto, pero qué punto que has tocado, Yeye, está particularmente brillante hoy. Sí, bueno, ando iluminado a veces. Ahí en esa película tenéis un terror muy bien logrado en base a pura utilería, a buen maquillaje. Sí, en todo caso, más que terror, lo que me provocaba la película era así como esa sensación de tensión, weón. Más que pegarme los sustos, saltar la silla y todo eso, esa sensación de, puta, weón, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y me preocupaba por lo que le iba pasando a los personajes, weón. Claro, sí. Dentro de todo, y yo creo que ese es como el gran logro que tiene. Ahora, sí. Una cosa que me gusta mucho, y particularmente el vampiro es el personaje fantástico o personaje de fantasía que más me gusta, junto con los hombres lobos, son los dos que más me gustan. Oye, que soy copión. Es que, weón, los vampiros yo digo que son como ese lado casi ciútico, esos reyes venidos a menos, esos weones elegantes, esos weones atractivos, esos weones que son como más grandes, pues, weón. Siempre, por ejemplo, el mito de Drácula se asocia a un gran señor, ¿cachai? Que vive en un castillo, que se fue a menos, ¿cachai? Que está maldito y toda la wea. En cambio, el hombre lobo es como un ser más corriente, y un ser más corriente desgraciado, pues, weón. Porque tiene la mala wea de que cae bajo el influjo de la licantropía y el compadre se empieza a transformar y sufre, ¿cachai? Es un ser que sufre. En cambio, el vampiro, por otro lado, es hedonista, pues, weón. El weón es placer por todos lados, todo en búsqueda del placer, todo en búsqueda de la autosatisfacción. El weón, aparte de chupar sangre por sobrevivir, ¿cachai? Pero siempre busca aumentar su séquito, digo, por placer, pues, weón. De hecho, el origen del vampiro radica ahí, en buscar encarnar. Y de hecho esa es su lógica, buscar encarnar los vicios o los pecados de la humanidad en un solo personaje, pues. Así es. Oye, antes de que te sigas desviando mucho del tema, quiero que volvamos a la película. Y debo decir que en esta película el casting, el reparto es notable. Hay muchos personajes que en su momento fueron teen idols, u otros actores que al día de hoy son así, pero muy consagrados, y aparecen en esa película que podría ser una película de mierda. Como por ejemplo, sale Corey Haim, que lamentablemente murió producto de las drogas, murió en la pobreza, en un estado muy deplorable, la verdad. De hecho, también aquí en esta película sale Kiefer Sutherland, que bueno, pero por eso para allá voy, po. Para allá voy. Es que, weón, pues me emociono hablando de esta weá, pues. Sí, pues. Sale también Corey Feldman, que ha salido en otras películas, un montón de otras películas, y quizás usted no lo sepa, pero es uno de los pendejos de los Goonies. ¿En serio? Y que junto a Corey Haim fueron como el dúo teen idol de los 80. Hicieron otra película juntos que se llama Sueño, un pequeño sueño. En fin. El otro más conocido, como también como usted decía, era Kiefer Sutherland. Mino, rico, el vampiro. El Jack Bauer. Jack Bauer, en un principio el vampiro jefe. Aparece también la Diane West.
la Diane West era, si usted vio El joven manos de tijera, era la Sí. que lo lleva para la ciudad. Ella. Ujú. Y sale también este muchacho que el vampiro más grande, el jefe de verdad. ¿Cómo se llama? A ver, ¿dónde ha salido para que ustedes lo puedan identificar? Ya, filo, ahí lo buscan en Wikipedia y va a aparecer. O sea, es que yo sé dónde aparece, pero no van a reconocerlo porque es una serie igual antigua. Era, no sé si alguna vez viste Gilmore Girls. Gilmore Girls. ¿Sí? No la vi. Ya. Bueno, él aparece ahí. Van a dar cuenta, sale súper joven y así. Uno de los hermanos Frog, Alan Frog, no ha salido tanto. Yo no lo he visto, la verdad, en otros, pero personajes de esos que después hicieron mucha carrera cinematográfica. O sea, no es menor el cast que tenía esta película. Así que. No, weón. De hecho, esa es como la gran gracia, es bacán. A mí me gusta Sí. mucho y de hecho siento que de las películas viejitas, bueno, soy muy bueno para ver cine viejo, como que no me siento tan atraído por lo nuevo. Esta en particular la guardo con mucho cariño, weón. Sí, no, oye, y una banda sonora de aquellas. Sí, weón. Qué Sí, rica, de hecho, man. sí. Sí, bueno, el tema central es la canción de In Excess, Party. Rock and roll, come on, baby. Esa. Bueno, después de ese papelón no creo que la conozcan, pero esa de In Excess. La otra, obviamente, que es el temazo de Doors, People Calmado, ¿no? Strange. Esta... Sí, pues, esa te iba a decir, de hecho. Sí, pues, no siempre que son varias. También hay una que se llama Cry Little Sister, que es cuando el compadre está tomándose la sangre en esta como cueva o catacumba en la que vivían estos weones. Y hay una canción como súper lenta, súper como que la canta unos cabros chicos. Que Sí. esa la canción misma da como susto, ¿cachai? Ahí es como pone el toque de terror de la película, po, weón. Sí. Cry Little Sister. Na, na, na. Esa, para que la cachen. Y no es eso, o sea, hay mucho para hablar de esa película. Y yo creo que no hay un programa que podamos abarcar todos los aspectos de esta película, que en serio es como una película de mierda, una película huevona, pero está como muy bien hecha. Yo no conozco Está bien otra logrado, parecida. Está bien logrado. Yo creo que Así- es el tema, es una de esas películas de mierda, pero que a pesar de ser una película de mierda, es muy buena. Sí, no, y ponte tú. Como diría el profesor Rosa, un material como las weas, pero bueno a la larga. Claro, sí. No, pero en general también en términos de guión está como bien armada, excepto que hay un error conceptual, Yeye, no sé si tú lo habrás notado, pero según se dice que los vampiros no pueden entrar a tu casa a no ser que tú los invites. Sí, po. Ya, quédate con eso en mente. Pero ¿qué pasa en esa escena que después que mataron al primer vampiro, el más chico, a uno que se llamaba Marco? Ujú. Después los otros van en la noche a vengarse y van a la casa de estos hermanos, donde estaban todos escondiéndose, y entra uno por la chimenea volando. Sí, pues el buen llega y pasa, pues, weón. Exacto. Y ese mismo concepto, si ustedes vieron Let the Right One In, o Déjame entrar, ya. esta película sueca, ahí Ajá. se demuestra lo que pasaba si el vampiro entra sin permiso. Básicamente se muere. Entonces acá debía haber muerto. Y de hecho, en la misma Generación Perdida, Michael, si no deja pasar a... ¿cómo se llama el diablo? Max, que es el vampiro jefe, el tipo no Ujú. iba a pasar. ¿Cachai? No, pues, se queda en la puerta, pues, weón. Exacto. Dice, no voy a pasar a no ser que tú me invites. Y de hecho, a propósito del mito del vampiro, el problema de dejarlos pasar es que una vez que tú dejas pasar al vampiro a tu casa, él puede entrar cuando quiera, po, weón. Y te inutiliza. El tema del Inutiliza tu ajo, voluntad, po, weón. el agua bendita, el reflejo, todo eso ya no vale nada. Sí, pues ya vale callampa, pues, weón. De hecho, en Drácula es más o menos lo mismo. Drácula, todas las descripciones que existen tienen que ver mucho con eso, que el vampiro en sí no es atractivo.
De hecho, te lo describen como un tipo que tiene un aspecto bastante cadavérico, tiene una nariz aguileña, es más bien como un viejo culiado. Pero el tema es que tiene como un aura que resulta sumamente atractiva, en especial con las mujeres. Las mujeres en particular respecto de Drácula se sentían muy atraídas hacia él. Y eso que el weón está hediondo a ajo, pues weón. Está hediondo a muerto. Pero el tema es que su mirada o algo de él, ¿cachai? Tenía ese aspecto que la gente en general no se podía resistir. Era muy persuasivo. Sí, no, lo que pasa es que no es que las mujeres de buena primera se sintieran atraídas a los vampiros, sino que el vampiro ejercía poderes hipnóticos sobre las mujeres para doblegar su voluntad. Exacto. Eso es por lo menos lo que sale en la película Nosferatu, en la de Klaus Kinski. Y al mismo tiempo, Nosferatu te presenta a otra raza de vampiros. No sé si te habías dado cuenta. Que es la raza del vampiro, porque se supone que no todos los vampiros se transforman en murciélagos. Es uno solo el que se transforma en murciélago. Que el Drácula, pues. No, el Nosferatu. Si tú piensas, el Nosferatu en el fondo es la versión humana de un murciélago. Y hay sus orejas, hay sus dientes, que tiene dos incisivos. Y por eso tiene esas como características. Exacto, y es el que se transforma en Drácula. O sea, en vampiro. El Drácula de Bela Lugosi y todo eso no se transforman en vampiros, se supone. Entonces, si eso ocurre en alguna película, es una deformación del concepto. Sí, pues, de hecho, en el libro de Drácula, en lo que se transformaba era en niebla. Claro. De hecho, se transformaba en niebla cuando ya se le dejaba pasar. Drácula se transformaba en niebla porque así se podía meter sin necesidad de abrir la puerta, por ejemplo. Claro, sí, tal cual. ¿Y cómo se llama? Y bueno, en esencia el vampiro viene a representar a un weón que está muerto, en el fondo. Y por eso tiene que ver también con todas estas cosas como asquerosas de los weones muertos. Un weón que está hediondo, un weón que es feo, un weón que es pálido, ¿cachai? Es en el fondo un muerto viviente. Y un tratamiento que se da, que yo creo muy interesante en Crepúsculo, que de todas maneras es una película que a mí me carga, la encuentro extremadamente cursi, pero lo que me llamó mucho es que se dio que el vampiro tenía como contraparte al hombre lobo, y que el hombre lobo, si bien en su inicio trata de representar la animalidad, la bestialidad, la brutalidad que puede haber en una persona humana y que lo controla, porque el hombre lobo no se controla, en el fondo vienen a representar a la naturaleza viva, a las criaturas vivas de la naturaleza, el hombre lobo. Por eso estos eran más bronceados, más bronceados, se veían más saludables y no estaban pálidos porque los otros estaban muertos. A propósito de Crepúsculo, a mí, me carga la película. Y la verdad es que, más allá de ese concepto de vampiros contra hombres lobos, que yo siento que en otras obras ha estado mejor abordado, a mí me carga la interpretación que le dieron al vampiro, weón. De verdad, yo lo odié. Es una weá de que yo soy más purista, de hecho soy más de Nosferatu, ver a Drácula, estos weones de la generación perdida, la entrevista con el vampiro, y la construcción vampírica de Anne Rice en general, y toda esa weá. Y weón, sabes que me choca demasiado. O sea, el vampiro puede salir a la luz del día, el weón brilla al sol, el weón no es malo por naturaleza, sino que un weón más bien atormentado. Y así como, ¿qué weá le hicieron, weón? El loco, el vampiro es malo porque le gusta ser malo, porque el weón es hedonista, ¿cachai? Es placer y amor a la maldad, pues, weón. Y aquí no, pues aquí el weón sufre, aquí el weón la pasa mal, el weón es triste, es más emo que la chucha y toda esa weá, pues weón, y como que eso a mí me choca mucho. Sí, aquí hubo una reinterpretación del vampiro que a mi juicio terminó matando el mito, la verdad. De aquí en adelante, si el vampiro no se parece al de Crepúsculo, ya como queda lo mismo. Incluso aunque tú muestres el dato preciso de Bram Stoker y todo el cuento, ya como que ahí se muere el tema del vampiro. Y por otro lado, yo tengo una hipótesis respecto de Crepúsculo, que siempre la he manifestado,
es que en el fondo la mina que creó el libro, la Stephanie Meyer, en el fondo relata la vida ideal de el ideal de una mina emo. Una mina emo. En el fondo una mina súper rechazada, súper con gustos poco tradicionales, una persona solitaria que dibujaba y escribía poesía trágica y que de repente se conoce a alguien, pero ese alguien no es el mino del capitán del equipo de fútbol americano, sino que un tipo súper para adentro, más oscuro, más interesante, por así decirlo, que atrae a estas niñitas emo y que finalmente termina siendo un vampiro. Y más encima el tipo es especial porque tiene poderes más allá de lo natural o de la física. Entonces, para mí ese es el ideal de la niña emo, llegar a ser vampiro o vampiresa en este caso. No sé, weón. Y dado eso, para mí ya es una cosa poser, ¿cachai? Sí, poser, totalmente. Oye, como dato freak de la película, te conté que a mí me invitaron a verla. No. ¿Pero qué tiene? No, pues, weón, que me hiciste acordar, me estaba viendo Crepúsculo, estaba de moda Crepúsculo, de hecho, no la estaba viendo, estaba de moda, y una niña que le gustaba me invitó a verla, y yo le dije... no quiero ir a ver esa weá, no me gusta. Ay, pero si no la he visto, no sé qué weá, y que es como tan negativo y toda la weá. Y yo como que vi el tráiler y fue como, weón, no me va a gustar. Vi el tráiler y ya sabía que la película no me iba a gustar, weón. Y resulta que accedí al final a ir a verla porque puta, ya bacán. La mina no me gustaba, pero puta, era una invitación al cine y no iba a decir que no, pues, weón. La weá es que fui, vi la película. Y salí enchuchado. Yo me acuerdo que salí enchuchado al cine, pues, weón. Porque yo era muy de Drácula, muy de todas estas weas, pues, weón. Entonces, como, ¿qué mierda acabo de ver, weón? ¿Qué mierda acabo de ver? Más encima la trama era absurdamente adolescente, weón. Sí, no. Y yo adolescente en esa época ya me pateaba, pues, weón. Yo cuando la vi, a mí no me desagradó por eso, sino que la encontré excesivamente cursi, esa cuestión de que Edward, no me abandones, no, Bella, estaré siempre contigo eternamente porque yo no puedo morir, siempre estaré a tu lado. Entonces debo reconocer que hay escenas muy entretenidas, sobre todo en eso cuando se agarran con los vultures, la encontré muy entretenida, muy bien lograda. Pero cuando empezaban con su cursilería, ahí yo la adelantaba, no soportaba. Esa es la cursilería de ellos dos en esencia. No, es no sé, que Edward, yo no vuelvo a ver esa película nunca más. Yo no weón. puedo vivir Nunca sin más. ti, Edward. No, Bella, yo tampoco puedo vivir sin ti. Weón, ¿quién sufre tanto por eso? Por favor. El mismo fenómeno que esos weones que tipo Romeo Santos y toda esa mierda, que son tan melosos para cantar que no te los podís imaginar en otras posturas emocionales, weón. Así yo ese weón yo no lo visualizo enojado, yo me visualizo el weón romantizando todo. Claro, como que el tipo vive enamorado y pajeado. Sí, weón. De hecho es como, ese weón yo me lo imagino que anda caliente, pero para todos lados así. Claro, o no, que te la vende que siempre anda enamorado, que siempre anda como con ese peso en el corazón y la cuestión. Pero ¿sabes lo que yo más me pregunto de esto? Oye, a propósito, como que la bachata murió. Yo he escuchado re poca bachata, afortunadamente. No sé, a mí no me gusta la bachata, weón. No, pero no te pregunté eso, Nico. Yo te estoy no, pero tú me preguntaste. Sí, de hecho, ni en la radio ya la he escuchado últimamente. Exacto, ya como que la bachata ya no, ya excepto fue. Cuando a veces tomo el Uber y me toca un colombiano venezolano y va con la wea todo chancho. Más allá de eso no he escuchado bachata, weón, qué extraño. No, yo tampoco, weón. Anyway, lo que iba a decir es que, aparte, bueno, de estos bachateros y todo eso, en general los cantantes romanticones, pero que la venden de romanticones, porque insisto, yo no creo que anden todo el día enamorados, ¿cachai? Sufriendo por la mina. Ya sea este weón del... ¿cómo se llama? Ricardo Arjona y todos ellos. Oh, weón, Arjona culiao. Y todos ellos. Yo me pregunto cómo es la mina a la que ellos le cantan.
Puta, weón. Si te vas al campo de la práctica, Arjona teniendo todas las letras que tiene, cantando como canta y viendo cuál es como el leitmotiv de sus canciones, el cual le sacaba la chucha a la señora. No, pero me refiero más como a ponte tú, este weón que se llama Alexandre Pires. Alexandre Pires. En todos sus videos muestran a la mina rica, morenaza, que está casada con un weón de mierda, pero llega Alexandre Pires a demostrarle cómo es el amor. ¿No hay cachado? Weón, de verdad, ¿No hay nunca he visto cachado? un video de ese weón, pero ¿sabes qué? Me imagino como la misma idea que salen los videos musicales, por ejemplo, de este weón de Romeo Santos, que sale como una mina más rica que la chucha, ligera de ropa, siempre en una cama y toda la wey. Este weón como que llega y es poco más yo soy tu salvación sexual y emocional, po, weón. Es que esa es la totalidad de la existencia de ellos. Vivir con la corneta dura es mi pasión. Siempre así, enamorado, siempre con la mina listo para tirar, ¿cachai? O como te decía Alexandre Pires, él viene a mostrarle cómo es el verdadero amor. Él es el experto en amor. Qué chucha, Y no saben nada que el weón aprendió sexualidad viendo películas pornos, po, weón. se pajeaba viendo La Bomba 4. Oh, claro, po. Entonces él viene a enseñarle cuál es el verdadero amor a esta mina que es muy aventajada respecto de otras chicas que no tienen su físico, por ejemplo, y que ellas están muy enamoradas de él también. Oye, pero si nada más bacán que agarrarse a Alexandre Pires, pues, weón. O si hacemos el ejercicio inverso, no sé, pues, ponte tú a ver qué cantante mujer así como de esa onda conocemos. Ya, ponte tú, puta. Cualquiera de estas tipas que las weonas viven sufriendo por amor, así tipo Miriam Hernández, una wea así. No, pero por ejemplo, más burdo y más de mi época, la Britney Spears. ¿Cómo era cuando ella le canta a alguien? ¿Cómo es el weón al que ella le canta? ¿Será un weón como tú o como yo, Yeye? Un weón guatón, así con barba. Claro, sino que es un tipo Calvin Klein y todo eso, lo cual finalmente hace haciendo de esto. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir mucha Britney Spears regularidad. Le canta al típico weón del equipo de fútbol americano, que el weón claro. gana, está en todos los carretes popular y toda esa weá. No le canta a Nico, no le canta a Yeye, no le canta un weón guatón con barba y pelado, po, weón. Exacto, que tiene un rollo atrás en la nuca. El rollo en la pelada. El rollo en la pelada. Sino que, claro, un tipo, si el tipo perfecto. Entonces, o sea, tampoco podemos pedir mucha rigurosidad en el tratamiento de la realidad, de la dimensión de la Britney Spears y todas estas minas, porque finalmente entendemos que es un producto para vender y que niñitas se puedan sentir identificadas con ella. ¿Cachai? Sí, pues si la weá es más comercial que la cresta y se sabe, pues, weón. Claro. O sea, Arjona vende por alguna razón, pues, weón, a pesar de que medio mundo lo odia, el weón sigue vendiendo. Claro, entonces por eso yo no les compro a estos weones, porque en serio solamente le cantáis a la mina rica, ¿cachai? Cuando en el fondo tus fans, bueno, no sé, de 10 fans que tienes, 9 no son como la mina de tus videos, te lo aseguro. Totalmente, o sea, bueno, en todo caso, si lo extrapolamos a los géneros musicales que a mí me gustan, por ejemplo, los que a ti te gustan, yo creo que por mucho que escuche el Symphony of Enchanted Lands, jamás voy a andar en armadura a caballo para todos lados, pues, weón. No, y porque tampoco le estáis cantando una mina. No, te está cantando una historia, pues, weón. Exacto, estás contando una historia, no estás tratando de cantarle una mina para seducirla, y en el caso de Romeo Santos, llevarla a la cama. O en el caso de Alexandre Pires, mostrarle cómo es el amor verdadero. Y el tío sale la guata pelada mostrando los bíceps, poco menos para que la mina despierte sobre su pecho. Yo puedo hacer lo mismo. Claro, pues, ¿cachai? Como que, claro, todas las minas en el fondo están casadas con hueones pernos, pero él viene a demostrarle el arte del amor. ¿Qué te pasa, weón? Es que tú no cachai a Alexandre Pires, po, y nadie es experto. Y nadie es experto en esa weá tampoco. Si alguien me dice yo te voy a mostrar lo que es amor,
Chanta, weón. Corre, serio, corre, chanta, weón. Sí, weón, chanta. Oye, sí, a propósito de eso, hay cachado que hay compadres que de verdad, como que no solamente son muy chantas, sino que se compran este juego de, oye, yo soy poco más Romeo Santos reencarnado, Alexandre Pires reencarnado, o X personaje de ese mismo estilo reencarnado, y como que los weones imitan un poquito ese como estilo. Yo he visto varios, weón. Así como, Claro. weones que se las dan así de, no, pero es que tú sufres mucho y yo te voy a enseñar lo que es el verdadero amor y toda la wea, y yo así como, weón, Claro. hazte ver. Sí, no. Oye, y yo creo que muchas personas van a decir, ustedes son un par de envidiosos. Yo debo decir que sí, que lo que digo tiene un dejo de envidia. Me gustaría ser como Alexandre Pires. Me gustaría ser como Romeo Santos, sobre todo tener su voz estereofónica. Pero sí, lo que tú dices, ahora pasando al punto que tú decías, Yeye, creo que tienes razón. Pero no Sí, caché lo que dijiste. A ver qué dijiste. No, weón, yo lo veo de esa forma. O sea, hay muchos weones que se compran este cuento de que por mucho que escuchen este tipo de música y que se crean un poquito el cuento, van a lograr conseguir lo que ellos mismos consiguen, weón. Y yo pienso, viejo, esa weá es chanterío puro. O sea, si te las dais de Arjona, porfa, ándate. Fuera este podcast, weón. Sí, y yo lo digo- otro es que no envidio a estos weones porque la verdad, primero, su música no me gusta. Segundo, su música no me gusta. Y tercero, no tengo por qué envidiar a un weón que no tiene nada que ver conmigo. O sea, a lo mejor me gustaría tener el físico de todos esos culeos, ¿cachai? Pero más allá de eso, no, weón. O sea, ay, no, es que tú tenías envidia porque es un artista exitoso y tú eres un guatón culiado que está aquí haciendo un podcast. Claramente, Bueno, pues, como si estoy guatón, bueno. pues, o sea, a mí me encantaría tener el físico de estos weones, pero más allá de eso, no, paso, weón. O sea, es que estoy contento conmigo mismo. Además, me sale más barba que esos weones. Es que por eso te digo, antes de que alguien me diga envidioso, yo prefiero atribuirme esa característica antes, para que entiendan que sí hablo desde la envidia. Soy envidioso, weón. No, y aparte que esto a mí me parece, yo sin ser feminista y sin ser alguien que entienda mucho de eso tampoco, a mí me parece que estos tipos son como igual, como machistas en el sentido de que yo creo que Romeo Santos piensa que una mina debe ir a acostarse con él por el mero hecho de ser Romeo Santos y por el mero hecho de cantarle. Entonces yo creo que él sí, tiene po, en su sex appeal tal seguridad de que al weón le va a saltar la liebre cuando él quiera, que el weón finalmente vive esa fantasía. Y eso es tener una idea de lo que es la mujer errada, porque la mina no necesariamente se va a ir a acostar contigo por la forma en que le cantáis, sobre todo si cantáis como Mickey Mouse. ¿Qué estando como Mickey Mouse? Hola, hola, niños. Sí. Y yo creo que esa es la weá, weón. No sé, yo digo que están todos locos y eso, weón. Yo pienso que es como una expresión más de. Una gran expresión de chanterío. Ni Rafael Garay pudo tanto, weón. Claro. Oye, hablando de chanterío, hablando de empresa, hablando de Rafael Garay y toda esa weá. Quiero que cambiemos de tema, weón, porque ya estoy chato de hablar de estos weones. Ay, me gusta tirar mierda con esto. Anda y Lo enojado. digo- Anda y enojado. No es que ande enojado, sino que soy envidioso. Correte acá, envidioso. Oye, viejo, te voy a hacer una pregunta corta y precisa. Dígame. ¿Te gusta Robocop? Me encanta Robocop, es una de mis películas favoritas, tanto como Generación Perdida, loco. Me encanta. Buena, tremendo, porque acabamos de caer en el Robocop verso, porque vamos a hablar de esto ahora. La verdad, Nico, esta es una de mis películas favoritas, si es que no una de las más favoritas. Yo creo que la pondría ahí en el top 10, ¿cachai? Sí. Oye, Y pero lo que más me gusta- Yeye, Dime. estáis guateando con las presentaciones. Pero dinos calmado, porque si voy estamos pa' allá, hablando, voy pa' pero allá, dinos po. porque estamos hablando de Robocop. Po. Dinos. Estamos hablando de Robocop porque yo quiero que toquemos un par de papitas finalmente que se relacionan con esta película y además todo este contexto en el cual se da a propósito de lo que es la robótica. Yo quiero que hablemos a propósito de eso de Robocop.
Y ahora, Ay, pero yo para no entrar estaba un poquito- pensando en eso, yo estaba pensando en el video del Mortal Kombat donde se enfrentaba a Terminator y Robocop. Era También más vamos a ir para allá, tranquilo, tranquilo. ¿Te gusta el huevo, viste, weón? ¿Te gusta el huevo? simple. Ah, ¿Te gusta el huevo? Mira, también tiene que ver con eso. De hecho, me hizo recordar muchas cosas. Mira, Nico, para que nos pongamos un poquito en contexto, Robocop es una película del año 87, la cual habla de... cuenta la historia, digo, del oficial Murphy, el cual vive en la ciudad de Detroit. ¿Qué pasa? En la ciudad de Detroit, en estos años en los cuales se ambienta la película, está la corporación OCP, que firma un contrato con la alcaldía de la ciudad con el propósito de dirigir la fuerza policial y implementar distintos proyectos. Dentro de estos proyectos estaba el de la ciberpolicía. A ver, ¿qué pasa entonces? Murphy, en lo que es la investigación de un caso, resulta herido prácticamente de muerte. De hecho, le vuelan incluso una mano, queda muy mal herido y la única forma de salvarlo es meterlo en este cuerpo de Cyborg, transformarlo en Cyborg. Y ahí nace Robocop y se va desarrollando todo este periplo, toda esta trama, toda esta aventura que se desenvuelve en las calles de Detroit y al final habla de violencia corporativa, corrupción, las leyes de la robótica y toda esta hueá. Y es la que yo verdad creo que que de eso finalmente se trata la película. Más allá de lo que acabas de contar, que es lo superficial, es lo vano, es lo burdo, es lo obvio, lo literal. Es ahí donde radica el encanto de la película. La corrupción, negocios truchos, estas alianzas que hace la OCP, este organismo que se supone está a cargo de la seguridad de la ciudad y de las personas, haciendo negocios con narcotraficantes. O sea, compadre, es aterradora, es una película aterradora. de hecho me acuerdo que la primera vez que la vi cuando chico, me asustaba, pero no me asustaba porque me diera miedo Robocop o porque me diera miedo lo que está, la trama en sí, sino que me daba miedo porque la película era muy gráfica, weón. De hecho, es una película muy violenta la primera Robocop, weón. Para mí esa es la única, la otra que salió es un chiste porque me parece No, que se las queda otras dos solamente son- con la cosa superficial. Sí, de hecho son un chiste mal gusto los otros Robocop y por eso yo las obvio un poquito, las paso por alto. Pero No, me refiero a la Robocop nueva, una donde el tipo es súper ágil. Ah, no, yo estoy Eh, hablando de la 2 y la 3, que para mí son no, un no. mal chiste, weón. No, Claro. esas yo creo que son entretenidas, pero no tienen la riqueza de la 1. Ah, claro. Pero la que salió después, No, una esa bien weá ni me la nueva, mencionís, po, weón. esa toca la cosa superficial nomás, para mi gusto. Sí, es como utilizar como excusa a Robocop para mostrarte destello en pantalla, tiroteo, weones volando, Exacto. todo. Efectos especiales. Pero lo importante acá, ¿y por qué quiero hablar de Robocop? Porque te pone en cuestionamiento finalmente lo que es el sentido de la justicia, en primer lugar, y también te habla un poquito de todo este subtema que es esta crítica social hacia la corrupción que existía a nivel gubernamental durante esos años, particularmente en la ciudad de Detroit, que a pesar de ser un polo de desarrollo industrial de Estados Unidos hasta hace varios años atrás, hasta mediados de los 90, la corrupción se la comió y también la falta de incentivo a la economía, que es otra historia más larga que no viene a este caso. Pero aquí yo quiero detenerme porque Robocop fue programado con 4 directivas. Bueno, y aquí es donde está la riqueza finalmente del personaje, y por eso es un personaje, a pesar de que uno dice, es un robot nomás. No es un robot nomás, es un personaje que tiene un conflicto súper grande. Porque sus directivas son, primero, servir al bien común; segundo, proteger al inocente; tercero, preservar la ley; y cuarto, no oponerse ni atacar a directivos de la OCP, ¿cachai? Ese es como el conflicto. Igual es el tema. La película constantemente lleva al personaje de Robocop a cuestionarse o a ir en contra de sus propias directivas. De hecho, siempre están en conflicto. Por ejemplo, preservar la ley se opone directamente a no oponerse ni atacar a directivos de la OCP. Entonces, él como personaje tiene que empezar a discriminar todas estas cosas, y él como medio humano, medio máquina, tiene un conflicto existencial súper grave, y esto se ve profundizado con las constantes reminiscencias que existen de su vida pasada, como oficial de la policía de Detroit. Sí, y esto es lo interesante.
Y esto es lo que me gusta, ¿cachai? Porque el Robocop nuevo que te muestran vale callampa, ¿no? Estos cuestionamientos es como una excusa nomás. Y las otras dos películas como que dejan botadito esto. Pero en cambio, esto se relaciona mucho con... Perdón. Se relaciona mucho con lo que es un concepto de robótica que en su momento desarrolló Isaac Asimov, po, weón. Ujú. Y eso es lo que más me gusta, aparte de que la película tiene muy buenas escenas de acción, además de que el personaje Robocop está súper bien logrado y todas esas cosas, el conflicto, ¿cachai? El conflicto que existe respecto a un personaje que en principio uno dice, esta weá es súper plana, pues, bueno. O sea, Alex Murphy lo transformaron aquí en un robot y puta, mata a los delincuentes, pues, bueno. Sí, déjame... No es solo eso. Déjame, Yeye, contarte una anécdota respecto a esta película y mi experiencia. Esta película yo la vi en esa época cuando todavía no existían las películas de DVD ni nada de eso. Esta yo la vi en un VHS, en un famoso pasapelícula. Y se estilaba, según la tradición, que normalmente tú para hacer algo entretenido los días sábados, arrendabas una película en videoclubs que no eran el Blockbuster, eran otros. Y resulta que esta, mi mamá me la arrendó para que yo viera algo el día sábado, después que venía del trabajo. Me la arrendó pensando de que era una película de superhéroes, para cabros chicos y todo eso. Y cuando yo la veo, y veo que a un tipo bañado en ácido, lo parten por la mitad y lo hacen puré, yo quedé espantadísimo. Y ese es, y ahí radica finalmente el cariño que le tengo a esa película, porque es una película tan fría, con un tratamiento tan fría, con un tratamiento fotográfico tan conmovedor en el sentido de que realmente que es como conmovedor en el sentido de poder decir afortunadamente esto es una película, ¿cachai? Sí, bueno, el tratamiento es como te hace sentir afortunado. El tratamiento del personaje lo encuentra soberbio en el sentido de que es una máquina pesada y se siente ese peso cuando el tipo camina. Pa, pa, pa. Es una máquina que no es ágil y tiene todo el mecanismo y toda esta tecnología de ciencia ficción que uno como pendejo raya. Esta mirada sí, como ultravioleta y con todos los datos ahí a la vista, tipo Terminator, es una cuestión con la que uno raya, ¿cachai? Pero otra cosa que yo después no me di cuenta, sino que me fijé después de haber visto el documental de cómo hicieron la película, es que el director decía, esta es una película que trata de ser real en un sentido súper honesto, por así decirlo. ¿Y en qué sentido? ¿A qué me refiero con esto? En que, por ejemplo, si tú veías a un tipo ser disparado, tú tenías que ver la bala entrando y la sangre. Y eso sí, en esos tiempos no ocurría, sino que se trataba de manera discreta. Si el tipo, sobre todo ponte tú la escena cuando el tipo va al baño y entra este otro weón picado porque le quitaron el proyecto y hay un weón meando. Y ese weón al ver al otro weón peligroso ahí, sale como a medio mear, se sube el cierre del pantalón y se le ve la mancha de orina ahí mientras camina. Weón, eso es lo que ocurre si tú te subes el cierre del pantalón mientras que haya medio mear. Se ve. Es que el tema es que son detalles, po, pero son detalles que enriquecen y que hacen la experiencia mucho más creíble, po. Sí, lo que pasa es que ellos no lo decían desde el punto de vista de creerlo, sino que era como de que tenías que terminar el proceso. No sé si me explico. Si tú veías a un tipo dispararle a otro y tú muestras al tipo que le llega la bala, lo lógico es que tenga que salirle sangre. ¿Cachai? Sí. Por ejemplo. Y otra cosa... como curiosidad, antes de que continúe, sorry que te corte, pero esto es una curiosidad porque me acordé a propósito de lo que habíais señalado de los movimientos que tenía Robocop, esta película, cuando diseñaron el traje de Robocop, pensaba que el personaje fuera un personaje extremadamente ágil, atlético y toda la cosa, que saltara incluso. ¿Y cuál era el problema? Esto se contraponía con el diseño del traje, que era más pesado que la cresta cuando se lo ponían al actor. Entonces, exacto, el traje era tan pesado que el tipo y era tan limitado en cuanto a los movimientos que le permitía hacer al personaje, que se terminaba moviendo de forma rígida como si fuera un robot, Y yo creo que eso fue clave. Eso fue uno de los... Sí, pues fue clave porque desnaturalizó completamente la idea que tenía el director sobre el personaje, pero le gustó tanto la nueva idea
que fue como, ¿sabéis que no podemos hacerlo de otra forma? Este es Robocop, ¿cachai? Si estamos hablando de un robot que se supone en ese momento era tecnología experimental, tenía que ser así pesado, hipermecánico, ¿cachai? Todo eso. Se sentía artificial, po, weón. Es artificial, claro. Y otra cosa que tenía esta película, antes de que me interrumpieras, Yeye, es que... Sornico. Sí, es que tiene elementos humorísticos encubiertos. ¿En qué sentido? Y esto lo dice el director. Y de ahí cuando tú vas a ver la película nuevamente dices, sí, tenéis razón. Es que, por ejemplo, habían diálogos deliberados, no eran errores, sino que diálogos deliberados que eran absurdos. Que por ejemplo, cuando decía, cuando estaban probando el ED 409, ese que parecía como para los que no están escuchando, el ED 809 es literalmente un huevo con 2 patas mecánicas y esta weá medirá unos 3 metros de altura. Algo así. Enorme, con metralletas, lanzamisiles. Pero hipercarnicero. Hipercarnicero. O sea, el arma que... caleta. Y hablaba. Sí, y tenía una voz de mierda, así que terrible claro, artificial, weón. Claro, la cosa en es que el en la fondo... escena, para que se entienda el chiste, hace mierda a un weón cuando lo está probando. Lo hace mierda, le dispara a un weón real. Es evidente, el weón llega a humear. Sí, y la weá es que salta más sangre que la mierda, salta sangre hacia los personajes, los weones que están viendo la escena en ese momento, como que están impactados viendo cómo el robot hace mierda al weón. Claro. Y luego pasa la joya que les va a decir Nico en este momento. Que uno de los presentes ahí en la escena aterradora, atroz, trágica, dice, llamen una ambulancia. Bueno, el tipo fue hecho polvo. Lo hicieron mierda, bueno, pero así real. Fue carniceriado. Y el tipo dice, llamen una ambulancia. O sea, llama a la policía, weón, para dar por muerto a este weón, si ya no hay por dónde. Pero si el weón quedó como colador, más encima la escena es súper gráfica porque la escena dura como 30 segundos, 40 segundos, y en esos 40 segundos no paran de hacer mierda al weón. 40 segundos donde están baleando a un solo sujeto, weón. Y el weón rebotando en la mesa, saltando sangre y todo. Y al final, traigan ambulancia. Claro. La weá es que hasta el día de hoy vuelvo a ver la escena, a pesar de que el EV801 está animado como las weas y efectivamente como que se nota demasiado que había limitaciones técnicas para llevar esa cosa a la pantalla. Yo me fijo en cómo se hace mierda al weón y de verdad está muy logrado. O sea, yo compro que de verdad están haciendo cagar al weón. Y después de esa escena que es muy tensa, el weón se tira a la talla. ¿Sabéis que yo digo, soy un conche su madre por reírme esta wea? Es que es humorístico, ¿sí? Era un humor encubierto y por lo tal es como válido reírse, o sea, como por lo insólito de la situación. Es el tema, es tan inverosímil la escena que llega a causar gracia, pues, weón. Sí, weón. Así que, pero, pues eso con Robocop y... Es bacán, weón. Yo de verdad considero que Robocop es uno de los grandes personajes del cine de acción y que desgraciadamente fue a menos por sus propias secuelas y ya lo terminaron de matar con este remake, weón. El remake yo lo creo muy... o sea, es más bien un despliegue de tecnología cinematográfica, pero la encuentro muy mala. Es un aporte a nada finalmente, no hay una discusión detrás. Ni siquiera es entretenida, weón. Por último ya, si no quieres darle una lectura más profunda... Si no quieres darle una lectura más profunda, por último, la otra entretenida. Sí, pues, de hecho, el tema es que la lectura que se hace sobre el primer Robocop, es una crítica social mezclada con elementos humorísticos y particularmente elementos de acción. Y puta, bacán. Y la fórmula funciona súper bien. Más encima, el concepto de Robocop es nuevo para la época. O sea, a nadie se le hubiera ocurrido... decir, ¿sabéis qué? Vamos a convertir a este policía que fue casi masacrado en un servidor de la ley al servicio de una empresa privada que quiere tomarse el gobierno de Detroit, pues, bueno. Sí, no, y lo que representa él también en términos filosóficos, en el fondo yo creo que él representa la justicia, pero se encuentra con que no puede ejercerla si los mismos weones que se supone tratan de ampararla
no están haciendo eso. Entonces es como, bueno, yo voy a buscar a los buenos incluso hasta que me asesinaron, los llevo a la cárcel y los dejan salir. Entonces eso es una cosa como bien visionaria de lo que ocurre actualmente. Yo creo que sí, dentro del diseño, no sé si será algo cuidado, algo que fue planificado, pero si tú te fijas en el casco de Robocop, la parte de los ojos, él no tiene ojos, ¿cachai? Podría ser una metáfora de una venda, que en el fondo es como siempre representan a la justicia, ¿cachai? Entonces él sí era el ciego, él sí era imparcial, por ser un robot que no tenía intereses más allá de lo que les permitían su directiva. Sí, pues, y por eso también siento que todo ese encanto que tiene la película se pierde después con el tiempo. O sea, yo creo que Robocop es eso, ¿cachai? Tiene ese encanto, tiene esa honestidad como película y tiene todos esos elementos que en conjunto te hacen una wea, primero que construyó un icono pop. O sea, yo creo que cualquier weón que tenga más de 25 años en este país, en el mundo, sabe quién cree este Robocop. Incluso los niños yo creo que deben ubicar a Robocop. Sí. Y lo otro es que crea todo un ícono, po, bueno. O sea, tú no podís no reconocer a Robocop como este vigilante mecánico, po, bueno. Tú no podís decir, oye, Robocop es malo. Yo por ejemplo, yo sé que Robocop es bueno, por ejemplo, que el weón te va a proteger. Es como todo lo que no hace la justicia el día de hoy, po, bueno. Exacto. Robocop, siendo tú alguien que requiera de la justicia, Robocop es un producto absolutamente confiable. Sí, pues, bueno. Absolutamente confiable. Yo confío en Robocop. Claro, o sea, si estoy en un callejón, están a punto de acribillarme y pido ayuda y yo tengo que elegir, no sé, pues, entre que me ayude Batman y me ayude Robocop, yo voy a confiar en Robocop porque primero ese weón tiene buena puntería y segundo, yo sé que ese weón está programado y su diseño está obligado a protegerme, pues, bueno. Exacto, en cambio Batman tiene esa brújula moral medio extraña. Tiene que resolver su conflicto interno entre medio, entonces no, nada con Batman. Sí, pues. No, ni al metro con Batman. A mí es uno de mis superhéroes favoritos, pero no, si tengo que elegir entre ese weón y Robocop, Robocop. Oye, y último datito, para que lo tengáis presente. Frank Miller escribió una novela gráfica, un cómic, acerca de la segunda película de Robocop y de la primera película de Robocop, utilizando el guión original de la película de Robocop y el guión rechazado de Robocop 2, que fue un guión que tenía otra trama, que era mucho más gráfico y que en esencia era una digna continuación, ¿cachai?, de lo que vimos en el cine o lo que vimos en la casa en su momento. Sí, tal cual. Qué bueno habría sido. Sí, pero bueno, ahí está inmortalizado en el cómic por Frank Miller, y que Frank Miller por lo demás es tremendo guionista, tremendo escritor, entonces hay como un sellito de calidad ahí, ¿eh? Así es. Ya pues, estimado Yeye, yo creo que para variar nos alargamos caleta, está oscuro, puedo ver. Es que lo estaba pasando bien, weón. Sí, es que cuando hablamos de películas que nos marcaron, uno se vuela, compadre. Y sí. Yo soy de esos que ve películas repetidas una y otra vez. Me encantan películas repetidas. Y esta, Terminator, Robocop, Generación Perdida, que hace tiempo que no la he vuelto a ver, pero sí la he visto un montón de veces. De hecho la tengo ahí pirateada. Son de esas películas que me gusta ver una y otra vez. Sí, totalmente de acuerdo, comparto. Oye, entonces te recomiendo y te propongo que dejemos esto hasta acá, y la próxima semana están todos cordialmente invitados a compartir con Yeye y compartir con Yeye y compartir con Yeye una nueva edición de su programa, su terapia familiar, su querido podcast llamado Sin Currículum. Sin Currículum. Recuerde, puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Sin Currículum-podcast. También nos pueden encontrar en Spotify. Y semanalmente estamos subiendo todos los episodios a YouTube. Sin Currículum no se pierde, no hay donde decir no me avisaron. Así que eso,
No tengo nada más que decir. Yey al habla. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.